Buenas noches, amados hermanos, bendiciones de Venezuela, de aquí de Estados Unidos y del mundo. Seguimos llevando la poderosa palabra de Dios de aquí de Denver, Colorado. Su hermano Pastor Mariano Núñez. Amados hermanos, ayer terminamos los 7 temas sobre avivamiento total, experimentando un segundo Pentecostés. Espero que estos mensajes en el cual quedan grabados, ustedes los puedan reenviar y oírlo detenidamente cada vez que se vayan a dormir. Puedan oír estos mensajes. No es porque los predique yo, sino que es palabra de Dios para edificación, transformación y poder seguir entendiendo que tenemos que tener un encuentro personal con el Espíritu Santo y cómo nosotros podemos, si por circunstancias de la trayectoria de la vida, por el pecado, por la flojera, por los daños que nos han hecho en la iglesia, por lo que estamos viendo, nos vamos apagando poco a poco. Después que llegamos a la iglesia, cómo nosotros tenemos que empezar a avivar el fuego que está dentro de nosotros. Volver al primer amor. Esos 7 mensajes, de verdad, con todo el amor, lo prediqué para que sean oidores, no olvidadizos, sino hacedores de la palabra, que podamos oír la palabra, discernirla y ponerla en práctica. En esta hermosa noche vamos a entrar con 6 temas poderosos. Vamos a estar hablando sobre las características del pastor y de las ovejas. Tenemos que aprender, hermanos, si usted nunca ha ido a una iglesia cristiana, si ustedes son de aquellas personas que han visto tantas cosas extrañas dentro de los hermanos cristianos, los evangélicos, y por eso usted le ha puesto una etiqueta a los pastores y a la iglesia cristiana evangélica pentecostés protestante. Es importante que usted, hermano, si no cree en ninguna religión, si te han hecho daño por ir a las iglesias donde los pastores son malos, son manipuladores, esta enseñanza es para ti y para todas aquellas ovejas, para que puedan entender cuando tú estás en el ministerio cuál es la función del pastor. Entonces vamos a hablar sobre levantando un cerco de protección alrededor del rebaño. Estos mensajes es para que usted, pastor, y todo aquel que quiere formarse en liderazgo, usted pueda cuidar eficazmente a las ovejas y que las ovejas puedan cuidar a su pastor. Es viceversa también, porque es una retroalimentación, ¿verdad? Entonces, en el capítulo de hoy, el capítulo número 1, vamos a hablar sobre el oficio pastoral, las características y su recompensa. Mañana estaremos hablando sobre la importancia de los pastores para Dios. Después, el viernes estaremos hablando de diferentes tipos de ovejas y sus características. El sábado, enemigos de rebaños. El domingo, argumentos para emigrar de una iglesia a otra en la misma ciudad. Y en el lunes, levantando un cerco de protección alrededor del rebaño. Amado, espero que cuando oigo estos mensajes lo puedas reenviar. La iglesia cristiana somos todos. La iglesia eres tú y yo. Y si tú eres cristiano y oyes estos mensajes, te invito, por favor, que los reenvíe. Esta palabra le puede llegar a un familiar tuyo, un esposo, una esposa, a un primo, un sobrino, a un nieto, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, a tu hermano, a tus amigos de la empresa. No sean egoístas. Reenvíen estos mensajes. Les recuerdo, es la palabra de Dios. No me vean a mí. Vean de lo que está escrito y de la enseñanza que estamos dando por estos medios de comunicación para poder edificar a la iglesia de Jesucristo, para seguir contrarrestando la maldad de estos medios de comunicación social, que todo se trata de chismería, de política, de mucha religiosidad, de muchos agorreros de profesión, muchas metodologías, ¿entiende? Mucha bagatela, mucha distracción, mucho juego. Y la palabra de Dios es lo primero. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y la palabra es lo primero en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, en todo. Tú no puedes sacar a Dios de nada. De tu negocio, de tu familia, de la iglesia, de tus relaciones personales e interpersonales. Dios, Jesucristo es el centro de todo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso, amados hermanos, hoy seguimos llevando el poderoso mensaje de Dios. En el nombre de Jesús. Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando esta noche, Señor. Y que mis hermanos puedan entender el poder de la palabra de Dios. Pon tu mano en tu corazón
Y repite conmigo: Jesús, abre mi corazón, mis oídos espirituales, mi mente y mi alma para atesorar esta palabra y ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amados, las ovejas son animalitos dóciles, fáciles de guiar, pero también muy frágiles, muy dependientes de su pastor. Son presas fáciles para cualquier enemigo. La oveja se siente segura cuando está en el redil porque sabe que estará protegida por su pastor. Hay una toda complejidad en un rebaño a causa de diferentes clases de ovejas. Y como el pastor del rebaño, y como pastor de rebaño, estamos desafiando a mirar individualmente por cada oveja y colectivamente por todo el rebaño. En este hermoso mensaje que voy a empezar a compartir en esta hermosa noche acerca del oficio pastoral y su característica y su recompensa, vamos a ver las diferentes clases de ovejas y sus características, los enemigos del rebaño, los argumentos para que alguien salga de una iglesia hacia otra iglesia local en la misma ciudad y levantaremos un cerco de protección alrededor del rebaño. Si tú eres pastor, ese mensaje también es para ti, en el nombre de Jesús. Amados, en esta hermosa noche, a través de este tema que voy a empezar a predicar, es fundamental y de mucha importancia conocer la posición del creyente en sus diferentes facetas para poder cuidarlo adecuadamente en las más distintas áreas que a él le toca vivir dentro de la iglesia y del ministerio. Vamos a ver, para con Dios somos hijos y como hijos tenemos derecho a las promesas, a la herencia, lo que está escrito en la Santa Escritura. Y tenemos que tener comunión con nuestro Padre. Somos obreros y como obreros tenemos responsabilidades a cumplir. Debemos responder honradamente por los recursos que el reino nos ha dado, por los talentos y habilidades. Somos la novia de Cristo. Por ello debemos guardarnos en pureza, santidad, como una virgen para su amado. Para con el mundo somos sal, que sazona, conserva y da gusto. Somos la luz del mundo y a través de nuestro buen proceder alumbramos a este mundo que está en tinieblas y le transmitimos el mensaje de Dios. Somos embajadores del reino de Dios, fieles representantes de los principios de Dios aquí en la tierra. Y en contra del diablo, que Dios lo reprenda, somos soldados, guerreros de Dios, libertadores espirituales y unos conquistadores de nuevos territorios. Amén. Está vencido Satanás. Para con los pastores somos ovejas y como tal debemos ser mansas, humildes, obedientes, escuchar la voz del pastor y seguirlo, dejarse guiar. Ezequiel 34:31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Las ovejas son animales dóciles y fáciles de guiar, pero también muy frágiles, muy dependientes de su pastor. Son presas fáciles para cualquier enemigo. La oveja se siente segura cuando está en el redil porque sabe que estará protegida por su pastor. El sabio Salomón nos manda a conocer el estado de las ovejas de manera individual y mirar por todo el rebaño en lo colectivo. Hay toda una complejidad en un rebaño a causa de las diferentes clases de ovejas. Y como el pastor del rebaño está desafiado a mirar individualmente por cada ovejita y colectivamente proteger todo el rebaño. En este hermoso mensaje que voy a compartir a partir de esta noche, vamos a hablar acerca del oficio pastoral, su característica, recompensa y la importancia de los pastores para Dios. Las diferentes clases de ovejas y sus características, los enemigos del rebaño, los argumentos para que alguien se vaya de una iglesia en la misma iglesia local hacia la otra en la misma ciudad. Y vamos a levantar un cerco de protección alrededor del rebaño que Dios te ha entregado. Entramos en el capítulo 1, oficio pastoral, sus características y recompensas. Y está escrito en Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Padre, gracias, Señor, porque así como nosotros obedecemos a nuestros padres, a nuestras madres, Señor, cuando llegamos al mundo del camino espiritual tenemos que obedecer a nuestros padres espirituales, a nuestros pastores que tú nos has puesto aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a sujetarnos, a ser obedientes a ellos, Señor, porque ellos velan por nuestras almas. En el nombre poderoso de Jesús. Amado, el mandamiento de Dios para las ovejas fue
obediencia y sujeción a los pastores para que ellos cumplan su llamado ministerial sin quejas. Porque los pastores tienen una función de cuidar de la vida espiritual del rebaño, protegerlos de las trampas del enemigo, alimentarlos, guiarlos y un día presentarlos a Dios. De acuerdo a la carta de Pablo a los Efesios, Jesús constituyó los 5 dones ministeriales para esta misión: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El apóstol Pedro escribió su carta llamado a Jesús el príncipe de los pastores. En 1 Pedro 5:4 Jesús mismo se autoproclamó el buen pastor. El escritor a los hebreos escribe lo siguiente: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1. En el Evangelio de Lucas, en el momento en que Jesús resucitó, el hijo de la viuda de Naín, toda la gente clamó: Dios visitó su pueblo y un gran profeta se levantó entre nosotros. Lucas 7:16. Nicodemo vino de noche a hablar con Jesús y reconoció que él era un maestro venido de parte de Dios. Juan 3:2. Jesús estuvo muy preocupado con la obra de evangelización. En Marcos 16:15 dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así, amado hermano, que se manifestaron los 5 dones de los ministeriales en Jesús. Él fue modelo del cumplimiento y realización de un ministerio integral. El propósito de Cristo es establecer estos 5 dones ministeriales. Fue perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de su iglesia y llevarla a la unidad de la fe y del conocimiento suyo, a la plenitud de una persona perfecta conforme a la estatura de Cristo. A través de este capítulo quiero puntualizar acerca del oficio pastoral, sus características y las respectivos beneficios. En el nombre de Jesús. 1. ¿Quién es el pastor y cuál es su oficio? El pastor es alguien llamado por Dios y capacitado por Él para cuidar de las ovejas, y es uno de los dones ministeriales que Cristo dejó para el perfeccionamiento de su iglesia aquí en la tierra. El oficio pastoral es el servicio que realiza el pastor hacia el rebaño. En el Salmo 23 describe con lujo de detalle las características de un buen pastor, cómo desarrollar su función eficazmente y muestra la dependencia de la oveja hacia él. Vamos a ver y a seguir lo que debe hacer el pastor por el rebaño: apacentar el rebaño, alimentarlo con pastos frescos y delicados, defenderlo de los enemigos, sanar las ovejas enfermas, rescatar las ovejas cuando tropiezan y caen en algún hoyo, buscar la oveja perdida y extraviada de regreso al redil, cuidar individualmente y colectivamente de todo el rebaño. Estas son las funciones de los buenos pastores, que aman a su rebaño y son fieles en cuidarlo con su propia vida. 2. Vamos a ver las características pastorales, que están divididas de la siguiente manera. Hay los malos pastores, los que son desatentos, descuidados, indolentes e indiferentes. Son los pastores que perdieron el propósito. No renuncian, pero no cuidan tampoco adecuadamente el rebaño. Hay los pastores manipuladores, ladrones, mentirosos, mal carácter y sin ética. Son los que no entran por la puerta de las ovejas. Sube por otra parte. Usa el engaño, la manipulación y mentiras para hacer que el rebaño le sigan y puedan sacar provecho de él. Hay los pastores codiciosos, materialistas, que solo están preocupados con dinero. Estos no aman al rebaño. Ejercen funciones pastorales apenas por dinero. Ellos no aman las ovejas, sino que las abandonan frente a los peligros. No les importa si se dispersan. Quieren apenas beneficio. Quieren ser servidos y atendidos, pero no están dispuestos a realizar ningún sacrificio en defensa y cuidado del rebaño. Pero la perla, aquí están los buenos pastores. Son los que defienden a sus ovejas con su propia vida. No las abandonan frente a los peligros. Conoce a sus ovejas individualmente y se da cuenta si alguna se ha extraviado y va delante de ellas, y ellas conocen su voz y le siguen. Él las alimenta con buenos pastos, las lleva a aguas tranquilas, sana sus heridas, las rescata cuando caen en algún hoyo. Son apasionados por lo que hacen. 3. Vamos a ver la recompensa del oficio pastoral. Así como hay responsabilidades, también deben haber beneficios. Proverbios 27:18, y está escrito: quien cuida la higuera comerá de sus frutos, y el que mira por interés de su Señor tendrá honra. Como está escrito en Hebreos
que los pastores velan por la vida de su rebaño y tendrán que rendirle cuenta a Dios. Esto es una gran responsabilidad. Así que también eso le hace acreedor de todos los beneficios que esto conlleva. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas 6:6, está escrito: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso indica que si soy enseñado y pastoreado y cuidado, es normal que yo sea generoso en bendecir a mis autoridades. A veces demostrar cariño y afecto, Niurka, bendiciones, saludos. A veces demostrar cariño y afecto hacia mis pastores es mal interpretado por algunos, pero todo el que pertenezca a un rebaño de ovejas siéntase feliz en honrar y bendecir a la persona que Dios encomendó al cuidado de tu alma. El pastor tiene derecho a disfrutar de algunos beneficios de rebaños tales como beber de la leche del rebaño, vestir con la lana, comer de la carne de la oveja. Eso representa recibir las ofrendas, los diezmos y primicias con naturalidad, como herencia de Dios, como dice la Escritura, que el que trabaja en el altar comerá del altar. Todo lo que Dios ha hecho lo hizo con un gran equilibrio y con un senso de justicia. Si el pastor ha querido apenas disfrutar de los beneficios, no ha cuidado del rebaño ni los ha protegido de los peligros, Dios mismo hará justicia y defenderá a sus ovejas de este falso pastor. Pero si este siervo, este pastor ha cumplido su responsabilidad de apacentar su rebaño y defenderlo de los peligros y cuidarlo, Dios le da el derecho absoluto incluso de alimentarse de la carne del rebaño. El orden de Dios es que el pastor cuide de las ovejas y Dios cuida de los pastores. Es por eso que cuando alguien toca a un pastor, se mete en serios problemas con Dios. Pues el mismo Jehová de los ejércitos dijo: no toquéis a mi ungido. Amados, en este hermoso mensaje hemos puntualizado 3 cosas muy importantes, como lo es el oficio pastoral, su función. Hemos definido las características de un mal y de un buen pastor, incluso del falso. Además, hemos presentado las recompensas y derechos que obtienen los que cuidan del rebaño de Cristo. Por eso, amado, a partir de esta noche, suelto la palabra y declaramos que usted empieza a reconocer la autoridad del pastor que le ha puesto en su vida. Y ese llamado ministerial de su pastor, cuídelo, amado hermano. Así como está escrito en Hebreos 13:17. Se usará un cayado pastoral. Es un acto profético. Y todos deberán pasar bajo ese cayado, declarando que reconocen la autoridad y el llamado ministerial de su pastor. Ay, tan linda. Por eso, amados hermanos, en esta hermosa noche estamos entrando en un tema muy bonito, porque estamos hablando de los oficios del pastor y el oficio que deben tener las ovejas con su pastor. Porque el pastor levanta el cerco de protección alrededor de su bañado. Un buen pastor los cuida, como hemos dicho ahorita, como el Salmo 23. Amados, el pastor no solo predica, el pastor protege, es un atalaya espiritual que cuida, intercede, alimenta y guía el rebaño. En Ezequiel 34:4-6 muestra cómo Dios reprende a los pastores que no cuidan al rebaño. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Por eso, amado, usted tiene que aprender a ver las características de su pastor que protege. Discernimiento espiritual para edificar ataques del enemigo, divisiones o falsas doctrinas, Hebreos 5:14. Corazón de padre, no abandona al herido, corrige con amor, camina con paciencia, 1 Tesalonicenses 2:7-8. Vida de intercesión, ora por su iglesia como Moisés por Israel, Éxodo 32:11. Ejemplo de santidad y testimonio, protege no solo con palabras, sino con su propia vida. 1 Pedro 5:2-3. Es firme frente al lobo, no es cobarde. Enfrenta al enemigo espiritual, defiende la verdad. De Hechos 20:29-31. Por eso, amado hermano, en esta noche podemos ver que si el pastor es ese hombre que Dios ha puesto en tu vida y tiene todas estas características, él va a tener recompensas, porque es un pastor fiel. El Señor
Va a dar la corona incorruptible de gloria, 1 Pedro 5:4. Él va a tener el respeto y la honra del rebaño, 1 Timoteo 5:17. Se van a ver los frutos ministeriales y el legado espiritual, Juan 15:16. La paz de saber que cumplió su misión dentro de su rebaño, 2 Timoteo 4:7-8. Amados, tenemos que ver quién es nuestro pastor. Si podemos ver las características de un buen pastor, de un falso pastor, lo que hemos visto, la apostasía ya está por todos lados. Engañadores, manipuladores, codiciosos. Es una locura. Le están haciendo mucho daño al cuerpo de Cristo. De 10 que yo le pregunto, aquí en Denver, si conocen a Jesús, casi todos me dicen, pero ¿para qué ir para la iglesia, pastor? Si cuando vemos el testimonio de los pastores en los púlpitos son ladrones, manipuladores con el diezmo, es una locura. ¿Entiende? De 10, 8 lo rechazan. Igual en Venezuela, todos decepcionados con los ministerios. ¿Por qué? Porque si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios y usted está dando mal testimonio en su vida, dentro de su familia, fuera de la familia, porque usted, acuérdese que usted es el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Si usted se dice, mira, soy cristiano y anda con su Biblia y va para la iglesia y lo ven ahí en la esquina tomando cerveza, si lo ven por allá fumándose un cachito de marihuana, si lo ven por ahí fumando un cigarro, si lo ven por ahí en ciertos sitios, usted va a hacer una piedra de tropiezo para que su propia familia crea en usted y gane su familia. Nosotros cuando llegamos a Cristo tenemos que cuidar el testimonio. Y más un pastor, ¿verdad? Que es la cabeza de la iglesia, la cabeza del hogar. Entonces, amado, la imagen espiritual del cerco de protección. Así como Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, tu pastor hoy estás llamado a levantar muros de oración, enseñanza, disciplina y amor. Y la verdad alrededor del rebaño tiene que tener una sola cara. Un rebaño sin cerco es presa fácil del enemigo. El lobo no le teme a la oveja suelta, pero sí le teme al pastor que vela por ellas, que ora, que predica con verdad y que protege con un amor y una pasión desbordante por su pueblo. Padre eterno, Padre de la gloria, hoy venimos esta noche delante de tu presencia, Señor, junto con mis hermanos en esta noche, que tú vengas y nos fortalezcas, Señor, la vida de cada pastor, Señor. Que proteja la vida de cada oveja y de tu líder espiritual que Dios te ha puesto en esta vida. Señor, ayúdanos, Señor, danos los ojos para velar por nuestro rebaño. Primero nuestro rebaño sería la familia, después la iglesia. Señor, danos sabiduría para poder guiarlos con integridad y valentía para enfrentar a los lobos disfrazados. Danos discernimiento, Señor, para salir de esa iglesia, Señor, donde está la apostasía y del mal pastor. Ayúdanos, Señor, a levantar un cerco de protección sobre nuestras iglesias, Señor. Un muro que esté lleno de verdad, de pasión, de amor y santidad. Que el enemigo no encuentre grietas ni puertas abiertas. Haznos pastores, Señor, según tu corazón. Y que nosotros podamos alimentar y no se aprovechen. Que podamos aprender a cuidar y no abandonar a nuestras ovejas. Padre de la gloria y Padre bendito, Señor Jesucristo, Señor. Gracias en esta noche por este hermoso mensaje, Señor. Que mis hermanos puedan entender el oficio de un pastor y el oficio de una oveja. Y que podamos tener discernimiento para saber quién es el buen pastor y cuál es el mal pastor. Gracias, Jesús, por esta enseñanza. Amados, de aquí Denver, Colorado, su hermano Mariano Núñez. Seguimos glorificando el reino de Dios, su poderosa palabra, Señor, y que todos estos mensajes ustedes los puedan reenviar, le pongan un me gusta, háganlos virales, pongan un comentario, para seguir edificando mutuamente y que esta palabra le llegue a muchas personas para que puedan entender el oficio de un pastor y la responsabilidad que tiene una oveja con su pastor y el pastor con la oveja. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Shalom.